Bienvenido a algunos ejemplos adicionales de determinación de derivados que incluyen la función de registro cuando la base no es en nuestra fórmula de derivados se da aquí en rojo. Uno para la función de registro básico, y uno cuando debemos aplicar la regla de cadena. El derivado de la base de registro A de x con respecto a x es igual a 1 dividido por el registro natural a x 1 dividido por x. Pero si tenemos una función compuesta donde u es una función de x, debemos aplicar la regla de cadena. Así que el derivado de la base de registro A de u con respecto a x es igual a 1 dividido por el registro natural a x 1 dividido por u x prime. En el video de la lección, muestro de dónde viene esta fórmula, pero este video se enfoca en proporcionar solamente ejemplos adicionales. Mirando nuestro primer ejemplo, aviso de que la base es 5, lo que significa, mirando nuestras fórmulas aquí, a es igual a 5. Y porque solo tenemos x aquí, no necesitamos aplicar la regla de cadena. So f' de x es igual a 1 dividido por el registro natural a, que es el registro natural 5 por 1x y ahora, solo simplificamos. Tenemos 1 dividido por x natural log 5. Para el segundo ejemplo, tenga en cuenta que tenemos la base de registro 2, así que a es igual a 2. Y tenemos una función compuesta. Así que dejamos u igual a x a la cuarta más 3x. Por lo tanto también necesitamos determinar dud subprime que sería 4x al 3 grados más 3. Así que f' de x será igual a 1 dividido por el registro natural a que es el registro natural 2 por 1 u que es un x al cuarto más 3x x subprime. Que es 4x para el cert más 3. Y esto sería 1, así que tenemos f' of x igual, nuestro numerador sería 4x para el cert más 3. Y nuestro denominador sería la cantidad x al cuarto más 3x registro natural 2. Así que iremos adelante y pararemos aquí. En el siguiente video, miraremos al determinar la derivada de la función aquí que implica un producto de una función exponencial y una función de registro. Espero que hayas encontrado esto útil.